¿Puede esto convertirse en la Tercera Guerra Mundial? Misiles cruzando el cielo, bases militares en la alerta máxima, mercados financieros temblando y líderes mundiales reuniéndose de emergencia. Cuando Estados Unidos atacó objetivos estratégicos en Irán, el mundo contuvo la respiración. No era solo otro episodio de tensión en Medio Oriente, era el tipo de movimiento que, en la historia, ha encendido conflictos mucho más grandes. Y la pregunta que ya muchos se hacen no es exagerada. ¿Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? Mentepac, grandes ideas sin perder tiempo. Este es un análisis del escenario actual tras el ataque de Estados Unidos a Irán y las posibles consecuencias globales. Más allá del discurso oficial, seguridad regional y contención nuclear, existen intereses estratégicos más profundos que pueden explicar lo que realmente está en juego. Aquí no vamos a caer en teorías conspirativas, vamos a analizar hechos, intereses y escenarios posibles, porque lo que está ocurriendo no es solo un conflicto entre dos países, es una pieza dentro de un tablero mucho más grande. 1. El motivo real detrás del ataque. Oficialmente, el ataque se justificó como una acción preventiva frente al avance del programa nuclear iraní y su creciente actividad militar en la región. Pero la geopolítica rara vez se mueve por una sola razón. Irán ocupa una posición estratégica clave. Controla la ribera del Golfo Pérsico y tiene influencia directa sobre el estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo que consume el mundo. En un contexto global donde la energía sigue siendo el motor de las economías, ese punto es una arteria vital. Además, Irán ha consolidado una red de influencia regional conocida como el Eje de la Resistencia, con presencia indirecta en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Para Washington, esto representa una amenaza constante para sus bases militares y para aliados como Israel y Arabia Saudita. Pero hay un tercer elemento menos visible, el mensaje estratégico. En medio de la competencia global con Rusia y China, el ataque también funciona como demostración de fuerza. Es una señal de que Estados Unidos está dispuesto a intervenir directamente para proteger su posición internacional. No solo es Irán, es el equilibrio del poder global. 2. Las posibles reacciones de los aliados de Irán. Irán no enfrenta este escenario en aislamiento. Rusia mantiene cooperación militar con Teherán y ha recibido drones iraníes en otros conflictos. China, por su parte, es uno de los principales compradores de petróleo iraní y ha firmado acuerdos estratégicos a largo plazo con el país. Sin embargo, es poco probable que Moscú o Pekín entren en una guerra directa contra Estados Unidos por Irán. El riesgo sería demasiado alto. Lo más probable es un apoyo indirecto, suministro de tecnología militar, respaldo diplomático en foros internacionales y mecanismos económicos para amortiguar sanciones. Más impredecible es la reacción de los aliados no estatales de Irán. Hezbolá en Líbano podría abrir un frente contra Israel. Milicias en Irak podrían atacar bases estadounidenses. Los hutíes en Yemen podrían intensificar ataques contra rutas marítimas estratégicas. Una respuesta coordinada en múltiples frentes regionales podría desestabilizar Medio Oriente rápidamente, incluso sin que las grandes potencias entren en combate directo. Y ahí es donde el riesgo empieza a crecer. 3. ¿Qué tendría que pasar para que estalle una guerra mundial? Para que un conflicto regional escale a una guerra mundial, se necesitan condiciones específicas. Primero, que potencias nucleares entren en combate directo entre sí, no a través de intermediarios, sino enfrentadas directamente. Segundo, que el conflicto se expanda más allá del Medio Oriente, involucrando alianzas formales como la OTAN o tratados militares multilaterales. Y tercero,
que se rompan completamente los canales diplomáticos, eliminando cualquier posibilidad de negociación. Si Rusia decidiera intervenir militarmente en defensa de Irán, si China utilizara el conflicto como punto de presión estratégica en otro frente, o si un ataque cruzara una línea roja, como un impacto masivo contra el territorio estadounidense o israelí, el escenario podría cambiar drásticamente. La historia demuestra que muchas guerras mundiales comenzaron con errores de cálculo, no con planes deliberados. Y el mayor peligro no es la intención, sino la mala interpretación. 4. Las armas que podrían definir la escalada. La guerra moderna no empieza con ejércitos marchando, comienza en silencio. Ciberataques que paralizan redes eléctricas, drones de largo alcance que cruzan fronteras sin pilotos, misiles balísticos de precisión capaces de golpear objetivos estratégicos en minutos. Irán posee misiles que pueden alcanzar bases estadounidenses en Medio Oriente. Estados Unidos cuenta con sistemas de defensa avanzados, portaaviones en la región y superioridad aérea significativa. En una escalada mayor podrían entrar en juego misiles hipersónicos, guerra electrónica para inutilizar comunicaciones y ataques contra satélites. Incluso existe la amenaza de armas nucleares tácticas como elementos de disuasión. Pero el uso real de armas nucleares estratégicas sigue siendo improbable debido al principio de destrucción mutua asegurada. La verdadera batalla podría no ser nuclear, podría ser tecnológica, económica y prolongada. 5. El escenario más probable y el verdadero riesgo. Aunque la palabra Tercera Guerra Mundial genera titulares, el escenario más probable no es una guerra global abierta, es una guerra híbrida. Conflictos indirectos, escaramuzas controladas, sanciones económicas, ataques limitados, presión diplomática constante. Las potencias actuales saben que una guerra total sería devastadora no solo en vidas humanas, sino en la economía global, estabilidad financiera y suministro energético. Pero eso no significa que el riesgo sea bajo. El verdadero peligro está en una cadena de eventos mal calculados, un ataque que cause demasiadas víctimas, una respuesta desproporcionada, un aliado que decida intervenir más de lo esperado. Y es que las guerras mundiales no empiezan con un anuncio, empiezan con escaladas que nadie logra detener a tiempo. ¿Estamos ante el inicio de una nueva guerra fría o ante algo mucho más grande? El mundo está más conectado que nunca y también más frágil. ¿Crees que esto escalará o que las potencias retrocederán antes del punto sin retorno? Déjame tu opinión en los comentarios. Mentepac, grandes ideas sin perder tiempo.